Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Les agradezco su presencia y participación en esta ceremonia que se ofrece y que en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Ustedes dicen, ustedes tienen la palabra. Adelante, Alejandra. Yo le voy a hacer la pregunta. Ándale, opa, hacía mucho que no me hacías preguntas. Adelante. Buenos días a todas. Mi pregunta es, ¿cómo era usted en la escuela ¿En qué de sentido? niño? Estudioso. Mira, a ver, cuando era chiquito, entré de 5 años a la primaria, entonces no es lo mismo 5 que 6 o 7. Entonces me costaba un poquito porque yo era más chiquito que todos, pero más alto que todos. No era tan malo, no, 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 pero no. Yo cuando mejoré completamente mis calificaciones fue cuando entré a la GFU. Entonces empecé a encontrar que detrás de todos los estudios era un conocimiento de la vida, de lo vivo, de lo que tenía sentido. Antes era casi nada más apréndete esto porque así esto pasó y así tiene que ser, un poco como obligado. Y pues sí, yo era de 8 y 9, era lo más destacado, pero tampoco era de los que me quedaba con materias pendientes. Pero no tenía mucha motivación de estudio, ¿no? Ya en la adolescencia, para los 13, 14 años o antes a lo mejor, ya empecé a leer libros que me recomendaban mis primos, que tenía uno que era, pues, sabía todo. Desde niño ya sabía todo lo griego, lo chino, lo hindú, ya había leído no sé qué, y a todos los comentaristas. Sí, él sí era de puro 10, yo no. Pero ya cuando entré a la GFU y le empecé a encontrar un sentido para qué y por qué estudiar, sí, prácticamente eran 9 y 10, porque me gustaba. No es que fuera más listo que los demás, sino simplemente porque me gustaba y me metí al tiempo a a la biblioteca de Tecnológico de Monterrey, que tenía muchos, muchos libros y yo andaba ya de Yamín, entonces leía lo de Pitágoras. Había 3 o 4 libros muy buenos sobre Pitágoras. Empecé a leer el libro de Newton, empecé a leer algunos libros de filosofías de Oriente. Yo me metía mejor, en vez de estar ahí fumando y esperando el cambio de clases, pues me metí a la biblioteca y me la pasaba muy bien. O me llevaba a los propósitos psicológicos del maestre. Entonces sí, fue un cambio muy importante en cuanto a estudio. Sin embargo, desde pequeñito, mis padres nos acostumbraron a que en la mesa podíamos platicar sobre algún tema. Ellos lo sacaban o nosotros podíamos sacarlo. Y lo comentábamos entre todos. Y si teníamos algunas dudas para aclarar, teníamos 2 enciclopedias que eran un gran tesoro. Bueno, 3 enciclopedias. La Colliers, la británica y la de la juventud, que a mí me encantaba, tenía muchísimas cosas de cuentos, de fábulas, de historias, eso sí me encantaba. Y tenía experimentos, y tenía magia, y tenía una biblioteca fantástica, eran 22 tomos, así más o menos. Entonces sí, curiosidad, interés había, pero así como pasión y todo, hasta que empecé a entrar al yoga y entré a las escuelas de yamines, empecé a ver que hablaban de referencias de un mundo que yo ni sabía que existía, pero era maravilloso. El mundo de la sabiduría, el mundo del conocimiento, el mundo eh, de saber vivir y saber operar las cosas. Entonces sí, no fui al principio y de hecho hace poquito eh, Gracia me entregó
papeles que tenía míos de mi primaria y secundaria. Y yo creí que tenía peores, no, no estaba tan mal, no estaba tan mal, o sea, pero no estaba motivado a eso que me enseñaban en la escuela. Me gustaba más la magia, los fábulas, los cuentos, conocer países por la enciclopedia. Eso sí me gustaba, ¿sí? Es lo que te puedo platicar, que hasta que encuentras un motivador, pues entonces él se vuelve pasión por el estudio, el conocimiento y luego, bueno, cuando entré a la GFUT me apasionó mucho leer todo lo que había sobre el hermano mayor, sobre el maestre. El Yoga Yoguismo lo leí en 2, 3 semanas. No le entendí nada, pero yo lo leí. Yo lo leí, eran 700 hojas, pero yo lo leí. Este, este, los tapas y cosas que yo nunca había escuchado. Pero empecé a ver que había mucho por descubrir, mucho por... eh, pues no fue tan tarde que encontré la motivación, pero así fue, Maya. Sinceramente así fue. Gracias, maestro. Y llegó un momento donde ya no me importaban las calificaciones, sino lo que me importaba era aprender. ¿Por qué nos enseñaban eso? ¿Sí? Y por ejemplo, cuando en la preparatoria que yo llevé era de alta cultura, la- luego la cambiaron, pero cuando yo la llevé, había filosofía uno y filosofía 2 y me encantaba porque nos poníamos unas pláticas y unos diálogos muy, muy interesantes con el profesor, que era muy culto y nos hacía pensar al estilo socrático, con preguntas, o sea, la mayéutica, con preguntas muy estimulantes. Bueno, ¿alguien más? Aparte de hablar de mí, porque tú me preguntaste y yo trato de no esquivar las respuestas, ¿no? Sobre Muchas todo que gracias. sé que son sinceras como tú me las haces. Sí. Mm. ¿Alguien más? Yo nunca me sentí inteligente, eso sí se los digo. Sí, me costaba al principio. Sí, pero sí me interesado en aprender, pero inteligente no, no soy inteligente. Hay gente que es mucho más inteligente que yo y no. Y para compararse es una tontería. Cada quien tiene y en el aspecto que lo tiene, unos captan por un lado, otros captan por otro. Y otros que ni siquiera captan. Muy bien, andan despistados. Muy bien, ¿alguien más? Maestro, yo buenos días. Buen día, ¿cómo le va, Sonia? Buen día, maestro. Buenos días a todos, maestro. Yo quiero ahorita que tomé el tema de filosofía. Yo también llevé en la preparatoria filosofía, historia, ética. Y yo en verdad pasaba por pasar. Me gustaba, se me hacía interesante, pero pues yo decía, ¿y esto para qué me sirve? Hasta ahora, ya llegando, ya estando en los 50 entiendo para qué sirve. Y cuando los muchachos en la casa, les digo, ustedes son dichosos, aunque no entiendan, van a entender, porque ellos como nacieron en la orden, no saben mucho y no notan la diferencia de antes y después. Pero hasta ahora entendemos, bueno, al menos yo hasta ahora entiendo la diferencia. Era un comentario, maestro. Gracias. Voy a cerrar mi cámara. ¿Alguien más?
Ustedes tienen la palabra. Gracias. Adelante, Mari. Buenos días. Buenos días. Maestro, escuché hace un tiempo decir que ustedes llevaban el emblema, que era como algo de protección, pero que también tenían que llevar una parte de oro, o sea, no sé, un anillo, unos aretes, que era algo de protección. ¿Qué de verdad tiene protección de llevar ese? Sinceramente le voy a contestar. Yo nunca he llevado un emblema por protección. Se me hace muy bajo, porque es miedo. Ujú. ¿A qué le tengo miedo? Y a mí mi maestro no me enseñó a tener miedo. Me enseñó a disipar el miedo y ver las cosas como son. Y que combinaciones de oro ya es una cosa que le inventó alguien que no tiene nada que ver. Es plata, las emblemas hasta el grado de gurú. Y tiene que ver con la parte receptiva, la parte magnética. Ya la madera es neutra. Este es otra cosa. Eh, pero no, eso de combinaciones de oro. No sé quién se lo platicó, pero anda muy desviado de las orientaciones de lo cual, para lo cual es esto. Es una señalamiento, un mapa del gran trabajo que hay que hacer. No quiere decir que tengas el mapa y ya lo tienes hecho. Tienes que hacerlo día con día. Pero no tiene nada que ver que con oro ni con protecciones ni nada. Sería superstición. Y nosotros tratamos de disipar la superstición. Yo le entiendo, porque son miedos, pero no la justifico. Y no es hacia donde tenemos que ir, para nada. Lo que hay que protegerse a veces es de la ignorancia de uno mismo. Por eso lo manipulan, por eso lo maltratan a uno, porque por ignorante de la dignidad y del origen que tenemos todos. Y a lo mejor esa persona también lo ignora de fondo y por eso se agarra de, como se decía el venerable Satarkat Marcelli, de cosas muy baratas, que a la larga salen muy caras. ¿Mm? La vía del miedo y la superstición y las protecciones son, porque el miedo, si uno le pone demasiada fuerza, se aumenta, no se elimina. Vives con miedos, tienes que quitártelos. Ten respeto, pero miedo no. Si tienes miedo, investiga, profundiza, experimenta hasta que se disipe el miedo. No trates de combatir el miedo, que lo único que hace es fortalecerlo. Yo les he dicho que cuando uno se pelea con una sombra, la sombra nunca se cansa porque es irreal. El que se cansa es uno. Está peleando con una tontería. Entonces, cuidado con verse peleando con las sombras. Disipar la sombra, sí. O sea, poner luz en la sombra, sí. Para que se desaparezca. Porque es irreal. Es transitorio. ¿Alguien más quisiera compartir o preguntar? Pero no, no hay nada de... Y el que lo use para eso, no le auguro cosas buenas. Adelante. Sí, maestro, buenos días y buenos días a todos. Eh, Maestro, ¿por qué a veces la cansa más o se siente uno más agotado con las cosas mentales que con algo físico?
O sea, cuando hay alguna situación que hay que resolver, a algo, no sé, un trabajo físico, porque es más cansado. Porque a veces el físico lo hace y ya, y fortalece los músculos, y aumenta la circulación, y activa el sistema. En cambio, a veces la mente, si solo lo ves desde una área, desde un ángulo, tiende a congestionarse por la cantidad de información que has absorbido, los registros, la cantidad que todavía no se procesan bien. Por eso, como en todo en la vida, el ritmo, los tiempos, son los que marcan el agotamiento. Inclusive a nivel físico, si no llevas un buen ritmo, te cansas. Si llevas buen ritmo, no te cansas, te regeneras. Tiene que ver la respiración, tiene que ver la coordinación, la conciencia corporal y muchas otras cosas. Si disfrutas el camino, no te cansa tanto. Si andas preocupado de llegar a la meta, te cansas rápido. Son ansiedades o saturaciones que le metemos a la mente inferior. La mente superior no se cansa. La mente inferior, como es memoria, usa la memoria como instrumento, pues llega un momento donde se satura y se congestiona. Y eso se le llama saturación mental. Ir demasiado despacio cansa, ir demasiado rápido cansa, ir al buen ritmo no cansa mucho, al contrario, te pone mejor para el siguiente día. Te mejora las condiciones. Es lo que yo he experimentado, pero ustedes dirán qué experiencia tienen en eso. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Sí. Maestro, muy buenos días, queridos hermanos. Maestro, fíjese que lo que le preguntaba la hermana María, yo sí quisiera que nos ampliara un poquito más, porque en la institución, maestro, permítame comentarle que sí, efectivamente, el emblema se usa mucho bueno, se usa con el concepto ¿Quién? en la institución, maestro. ¿Quién? Mm, Pensamos que es un amuleto. ¿Quién? Pues casi todos, maestro. Yo no. Bueno, usted no. Y Yo mucha sí. gente que he conocido no. La que Bueno, usted ha conocido, está bien. yo creo que esto viene, Póngale maestro. nombre y apellido porque si no, no estamos hablando de lo mismo. El maestre no dijo que era un amuleto. Nunca. Sí. El mar mayor nunca lo consideró un amuleto. Ajá. Yo creo que esto viene, maestro, de, por ejemplo, de las películas donde toman la cruz y la usan para espantar al espíritu, qué sé yo, muchas veces que ha sido poseído Miedos. los miedos, los miedos. Pero sí se ha fomentado mucho, ¿Quién? pues le estoy No, diciendo, en las películas, en los comentarios de la gente. es que me lo deja como una verdad eterna. No, le estoy No, platicando que es muy común yo que le no se digo que eso no atreva, es el propósito, punto. Si usted lo quiere hacer así y sigue a la mayoría, pues síganlos a ellos. no solamente Yo le eso, digo que para eso no es. Sí, Nunca sí, fue. Es una deformación. sí, sí, es sí. mismo. Hacer hincapié en que es una deformación. ¿Ya? Es una deformación. Y que no lleva a nada bueno. Porque el miedo, cada vez que lo tienes y lo refuerzas, te da más miedo. Y te sientes menos capaz de resolverlo. Por eso no se augura nada bueno. A mí qué me importa que la gente crea esto o lo otro. No es esa no es la propuesta. Me interesa reafirmar la propuesta. Si no me pierdo en tantas opiniones y en tanto. Sí. Que sí, que el emblema 11, cuando se... A día ver, 11
que el emblema, cuando se afirma uno en el propósito de integrar los elementos y ir encontrando la quinta posibilidad, no tiene que ver nada con el miedo. Al contrario, es disipar el miedo, disipar la ignorancia y encontrar un sentido y un camino. Por eso, a mí que me dicen que muchos lo dicen, pues, están totalmente desorientados. Por un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Y el peor ciego quién es? No, no, El que no quiere ver. no. El que no quiere escuchar, que alguien lo quiere ayudar y dice, no, no, yo, aunque esté ciego, yo voy solo. Y se va a dar en la torre. El que no escucha, pues, no puede recibir ayuda. Ciegos que no quieren, hay que escuchar. Está bien. Ya después de un tiempo a lo mejor ya escucha. Las orientaciones no son ningunas imposiciones, pero no nos vayamos con las corrientes de la ignorancia, afirmemos las corrientes de sabiduría. De que siempre habrá corrientes de ignorancia, siempre las habrá. Y de pasiones malsanas, pues, ¿para qué seguir? Ya, ok, las conozco, pero a mí no me interesan, me interesa lo que es, lo que hace crecer, lo que expande, lo que afirma, lo que le da sentido, propósito a las cosas. Ya, pero no. Los griegos tenían mucha razón cuando decía que la mayoría de la humanidad es ignorante. Así. Y por eso se deja manejar, por la ignorancia. ¿Mm? Porque no se conoce a sí misma y menos a los demás. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Maestro, disculpe, Sí, hay un tema muy importante en los grandes mensajes del maestro de la Ferrier, emblemas y símbolos. Creo que debemos de estudiarlo para poder entender y comprender un poco sobre ello. Gracias. sí, el emblema es una enseñanza, una virtud, algo que representa de un grupo que sigue, porque contiene el propósito de ese grupo, Una tradición. ¿sí? Entonces se genera una bandera, las banderas son emblemáticas, porque deben encontrar toda la nación o todo el grupo o toda la organización, el propósito que debe estar representado ahí. Lo que llevamos en el pecho es un emblema, no es un amuleto, no es un sortilegio, Ni un talismán. tampoco. Todavía el sentido talismánico es un poco diferente, porque el talismán lo que tiene es la capacidad de guardar memoria y nosotros con nuestra mente, al estar reafirmando el propósito del saber, querer, osar y callar, y el cántaro en el centro y con sus rayos, sus 12 rayos, estamos generando un magnetismo de afirmación talismánica, pero el talismán no es necesariamente para la protección, sino para el fortalecimiento de la voluntad. Entonces hay de talismanes a talismanes. No es lo mismo un talismán que un amuleto. O un fetiche. O un fetiche, que es el que tiene el poder y me da poder a mí. No, yo le doy poder al talismán. Lo talismánico hay que estudiarlo. Es como un imán, que es lo que guarda memoria de sí mismo. ¿Mm? Pero hay que tener cuidado porque se confunde a veces los términos de un talismán o de un amuleto. Ya Dice, terminamos, Alejandra. ¿Es importante?
Sí, maestro. No, no, era sobre esto, pero lo pregunto después, el lunes. Gracias, maestro. El lunes, hoy es Es viernes. que mañana tengo escuela. Mañana tenemos Ya, escuela. Sí, mañana sábado. sí. Muy bien, ok. Muy bien, pues adelante y tratar de reafirmar el camino, los propósitos, ir encontrándole cada vez más sentido, que eso nos renueva y nos da ánimo de continuar. Si uno no sabe ni para dónde va, uno pierde el ánimo. Pero si uno sabe a dónde va, cada vez le pone más entusiasmo. Dios manifestado. En ti, Dios. Entusiasmo. Muchas gracias y paz. Pax, Paz. Gracias, gracias. maestro. Muchas gracias a Bonito usted y día a para todos. todos. Gracias, buenos días a Bye. todos.